Muy buenas tardes, queridos amigos de Venezuela. Si están viendo esta grabación es porque lamentablemente el trámite de mi visa no salió y no pude viajar para estar con ustedes de manera presencial. Sin embargo, tenemos el Zoom, pues, y podemos compartir de manera virtual. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, un tema común como el acné, pero viéndolo de otra perspectiva, desde la perspectiva de una enfermedad autoinflamatoria. Yo soy el doctor José Manuel Ríos Yuil, dermatólogo y dermatopatólogo en Panamá, actualmente secretario general del SILAD. Y pues hoy voy a compartir brevemente este tema con ustedes. Como ven en la imagen, pues soy miembro de la Asociación Panameña de Dermatología, de la cual soy expresidente. Y antes de avanzar, me gustaría invitarlos a seguirme en Instagram. Mi Instagram es educativo y lo pueden seguir como mis cuatro nombres, José Manuel Ríos Yuil. Pues sabemos que el acné es una enfermedad muy frecuente, afecta alrededor del 80% de la población entre 13 a 18 años y pues no tiene límite de edad para la desaparición. Todos sabemos que es una enfermedad que desde la unidad pilosebácea, inicialmente obstructiva y posteriormente inflamatoria, en la cual tenemos la conjugación de varios aspectos, la hiperkeratosis folicular que nos tapona el folículo, asociado a un aumento de la producción sebácea, a la proliferación de ciertos filotipos inflamatorios del Cutibacterium acnes, lo cual todo se conjuga en inflamación. Ahora hablemos de qué es ese concepto de autoinflamación. Bueno, autoinflamación es una inflamación que se produce en nuestro cuerpo sin que haya un estímulo propio que la justifique, ni una bacteria, ni una infección, ni un trauma. Ella ocurrió por sí misma, sola. Y eso ocurre debido a la pérdida de los mecanismos del control que llevan a la activación de una respuesta inmune innata de manera aberrante y generalmente mediada por la vía de la interleucina 1. Muy importante que destaquemos que autoinflamación no es lo mismo que autoinmunidad. En la autoinmunidad están involucradas las células T, el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces no es el caso de la autoinflamación. En la autoinmunidad hay también formación de autoanticuerpos, mientras que en la autoinflamación son bajos o están ausentes. La célula protagónica de autoinmunidad es el linfocito T. Bueno, los protagonistas de la autoinflamación son los neutrófilos y los macrófagos. A pesar de que la autoinflamación no es sinónimo de autoinmunidad, no son mutuamente excluyentes. De hecho, es mediadores y células de la autoinflamación que también participan en los procesos autoinmunitarios. Ahora hablemos de ese concepto llamado inflamosoma. ¿Qué es eso? Bueno, el inflamosoma pues es parte de nuestra respuesta inmune normal ante las infecciones o ante el daño tisular y está formado por la agrupación de varios complejos proteicos que regulan precisamente la activación de la interleucina 1 beta y la activación de la cascada inflamatoria. El inflamasoma está presente en las células mieloides. Sin embargo, no nos olvidemos que también está presente en las células epiteliales, como el queratinocito. Normalmente, el inflamasoma se activa ante estímulos como microbios o toxinas citoplasmáticas o cristales o signos de daño tisular. Eso lleva a la activación del inflamasoma que involucra el ensamblaje de estas proteínas que les he estado comentando. Entonces, comienza cuando, por ejemplo, los receptores NOD tienen la capacidad de captar la presencia de esto. Entonces, captan, por ejemplo, en este caso, en la imagen a Candida albicans, lo capta la NLRP3 y se va a ensamblar con la proteína adaptadora ASC y con la procaspasa 1, transformándola ya una vez unidos en la caspasa activa. Esa caspasa activa va a cortar la prointerleucina 1 beta, liberando la interleucina 1 beta activada, es decir, induciendo la inflamación. Entonces, ante el estímulo, el inflamasoma activa la inflamación. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Qué ocurre en las enfermedades autoinflamatorias? Hay una mutación en alguno de estos componentes de la regulación del inflamasoma y de la regulación de la actividad de la interleucina 1 beta. Aquí tenemos un montón de enfermedades autoinflamatorias, pero entre ellas, por ejemplo, destaca el síndrome PAPA, donde ven que tiene artritis piogénica, pioderma gangrenoso y síndromes de acné con acné nódulo quístico severo. Entonces, recordando esa fisiopatología que habíamos mencionado, ahora vemos el componente antiinflamatorio involucrado. Por ejemplo, en el caso del síndrome PAPA, hay una activación e inducción del acné debido a esa activación del sistema inmune innato. En un acné clásico, todos sabemos que el Cutibacterium acnes
va a inducir inflamación, sobre todo esos filotipos inflamatorios, fundamentalmente, precisamente a través de la activación del inflamasoma, activando la NLRP3 y llevando a la liberación de interleucina 1 beta activa por los cebocitos y por las células presentadoras de antígenos. Sabemos que se libera ese interleucina 1 beta y otras citocinas inflamatorias y eso va a participar en el desarrollo de las lesiones inflamatorias del acné y también en la hiperkeratosis folicular. ¿Por qué se llama papa? La PA viene de artritis piogénica, que es estéril, la P de pioderma gangrenoso y la A viene de acné. Aquí la mutación puntual ocurre en la proteína 1 ligadora de CD2, conocida también como CD2BP1, esas son sus siglas, pero tiene otro nombre la misma molécula, también se denomina proteína 1 que interactúa con la fosfatasa de prolina, serina y treonina, es decir, sería PST, PI1, PIP1. Entonces, esta mutación ocurre en el cromosoma 15. ¿Qué es lo que hace normalmente la CD2BP1? Ella tiene la capacidad de ligar a la pirina, de pegarse a la pirina e inhibir su actividad. Y ahora me dicen ustedes, y entonces, doctor, ¿qué es lo que hace la pirina normalmente? Bueno, la pirina normalmente es apagadora del inflamasoma, es decir, es el switch off de ese inflamasoma. Entonces, ¿qué pasa cuando la agarra a la pirina la CD2BP1? Secuestra al apagador del inflamasoma y entonces el inflamasoma se queda prendido. Eso es la función normal de CD2BP1, llevarse al inhibidor, inhibir al inhibidor, es decir, dejando que el inflamasoma se quede activo y produzca inflamación. ¿Qué ocurre en el síndrome PAPA? En el síndrome PAPA hay una mutación en esa CD2BP1 haciéndola demasiado afín a la pirina. Se pega, secuestra la pirina y no la deja trabajar, no la deja nunca apagar o poner en off al inflamasoma, por lo cual la persona siempre está inflamada, desarrolla artritis neutrofílica, acné, pioderma gangrenoso y cualquiera otra de las dermatosis neutrofílicas. Entonces, veámoslo esquemáticamente. Ya teníamos la activación a través de los receptores TOLAI que llevaba a través del factor nuclear kappa B a que se produjera más prointerleucina 1 beta y eso a través del inflamasoma activado, que aquí se los estoy señalando en el medio en el triángulo, producía interleucina 1 beta. Vemos aquí a la derecha a la pirina. La pirina normalmente apaga este proceso inflamatorio y la otra se encarga de apagar a la pirina, es decir, de mantener esto activo. ¿Qué ocurrió aquí? Entonces, esta de aquí está mutada y secuestra siempre a la pirina, impidiéndole que en ningún momento pueda apagar al triángulo del inflamasoma y que se libere descontroladamente interleucina 1B. La artritis que desarrollan es seronegativa, aséptica, pausia articular y extraxial. Comienza desde edades tempranas y esa infiltración de neutrófilos lleva a la destrucción de la sinovial y del cartílago. En la piel hacen acnés noduloquísticos severos que comienzan en la adolescencia, demostrando que la autoinflamación mantiene activo el acné, pero no es el único componente que lleva al desarrollo del acné. Por eso empieza cuando están los otros componentes de la fisiopatología que les mencioné. Y aparte en lesiones ulcerosas de tipo pioderma gangrenoso. Los cultivos siempre van a ser negativos, porque este es un proceso inflamatorio autosostenido, no por una infección. Y en el tratamiento, pues requerimos corticoides sistémicos, podemos usar Dapsona, biológicos anti-interleucina 1 o anti-TNF. Otros síntomas autoinflamatorios tenemos el PASH, por ejemplo, que significa pioderma gangrenoso, acné e hidrosadenitis supurativa. También tenemos el PAS por pioderma gangrenoso, acné conglobata, hidrosadenitis supurativa y espondiloartritis axial, o el PAPASH por pioderma gangrenoso, acné, psoriasis, artritis e hidrosadenitis supurativa. También tenemos el muy conocido hace muchos años, el SAFO, con sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, y bueno, entre muchos otros más que iremos descubriendo. En conclusión, los síndromes autoinflamatorios se caracterizan por una inflamación que es causada por la activación de las vías de la inmunidad innata, sin necesidad de que haya un estímulo externo o un estímulo interno de daño tisular, simplemente como la consecuencia de una mutación en alguno de los componentes de ese sistema que lleva a que el inflamasoma se mantenga siempre activado, que se mantenga siempre en on. Entonces, esta inflamación que observamos en estas enfermedades autoinflamatorias va a afectar al desarrollo del acné, debido a que la inflamación también forma parte y el sistema inmuninato de la actividad en el acné.
Es por esto que entonces estos pacientes con síntomas autoinflamatorios desarrollan acné y generalmente formas noduloquísticas severas. Sin embargo, esta autoinflamación no puede explicar ni producir por sí sola el acné sin que estén presentes los otros componentes involucrados en la fisiopatología, como la hiperproducción de sebo, que es media hormonalmente, o la influencia del Cutibacterium acnes, por lo cual otros mecanismos tienen que estar presentes. Se requieren más estudios sobre los mecanismos por los cuales se desarrolla el acné en los síndromes autoinflamatorios. Y esto, pues, mejorará una comprensión de la patogenia completa del acné cuando aparece como una enfermedad aislada y bueno, así pudiendo demostrar y crear otras modalidades terapéuticas que nos puedan ayudar en el tratamiento del acné. Y bueno, no quiero terminar sin invitarlos al Teracilat de México de este año 2025, al CILAT de Oporto de octubre de 2026, al Congreso Centroamericano y del Caribe que se realizará en Panamá en noviembre de 2026 y al Congreso Mundial de Dermatología que se realizará en Guadalajara en 2027. Y bueno, agradeciéndoles una vez más por la invitación, ojalá en una próxima ocasión pueda acompañarlos y conocer su hermoso país que sé que tiene muchas maravillas y muchas cosas bellas que conocer. Y bueno, recuerden seguirme en mi Instagram, @José Manuel Ríos Llull. Muchas gracias. Hasta luego.